Hola, ¿cómo están? Soy Ana Paula Domínguez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mañana en la que estamos despertando con este programa en donde realmente nuestro interés es hacer el yoga accesible para cada uno de ustedes. Te platico que yo soy mamá, tengo un hijo de 7 años y reconozco que cuando uno tiene que trabajar, cuando uno tiene hijos y tantas actividades, dicen, ¿en qué momento yo puedo incluir el yoga en mi vida? Lo sé porque lo vivo cada día. Y sin embargo, me interesa muchísimo que cada uno de ustedes pueda realmente incluir el yoga como parte de su vida y saber que es una disciplina y es una forma de vivir la vida. Y a lo mejor nos tenemos que levantar un poquito más temprano todas las mañanas, pero los resultados de cómo vamos a sentirnos el resto del día van a valer la pena. Vas a ver que vas a decir, vale la pena despertarme 30 minutos antes, pero saber que cómo te vas a sentir y cómo va a fluir tu vida, tu día, el resto del día, va a ser maravilloso, valga la redundancia. Estamos trabajando con el elemento de tierra, que es algo importante en nuestra vida porque es nuestro arraigo, es como la base de un edificio. Si no hay una buena base, el edificio se derrumba con el primer temblor. Nosotros tenemos que aprender a tener y a construir una base segura. Entonces, como te decía, hoy vamos a platicar y a experimentar el elemento tierra, este arraigo en nuestra vida. Vamos a comenzar un momentito con los ojos cerrados, tomando conciencia del peso de nuestro cuerpo. Siente tus manos sobre las rodillas, relaja los hombros, deja que caiga el peso hacia la tierra. Y observa solamente cómo entra y sale el aire por las fosas nasales. Inhala profundo. Exhala. Y lentamente nos acostamos sobre la espalda. Y sentimos ahora el peso que ocupa nuestro cuerpo y deja que caiga todo el peso del cuerpo hacia la tierra. Siente los pies, las manos, los brazos, la espalda y abraza tus rodillas al pecho. Esto es muy fácil de hacer y ahora aquí donde estás, relaja los omóplatos, relaja la espalda, vuelve a sentir la cabeza, siente tus manos, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, inhala profundo por la nariz, exhala por la nariz, inhala, exhala. Estiramos la pierna derecha al piso. Y aquí nada más vamos a estirar la pierna derecha 90 grados, inhalo profundo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, inhalo y exhalo 5. Bajo la pierna derecha, apoyo el pie izquierdo sobre la rodilla derecha y vamos a hacer una torsión hacia el lado derecho. Con la mano derecha toma la rodilla izquierda
Giramos, volteas la cabeza hacia el lado izquierdo, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala por la nariz, inhalo por la boca, exhalo por la nariz, inhalo y exhalo. Regresamos al centro y nuevamente sentimos el peso del cuerpo en la tierra, flexionamos rodillas, inhalo profundo, exhalo, estiramos la pierna izquierda al piso y abrazamos la rodilla derecha, subimos la pierna izquierda, inhalo, exhalo 1, inhalo, mantén estirada toda la corva, exhalo 2, sigue sintiendo todo el peso de tu cuerpo en la tierra, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, inhalo y exhalo 5. Bajo la pierna izquierda al piso, apoyo el pie derecho sobre la rodilla izquierda, abro mi brazo derecho, con la mano izquierda tomo la rodilla derecha y hago una torsión hacia el lado derecho. Giro la cabeza hacia el lado derecho y respiro. Inhalo, exhalo 1. Inhalo, exhalo 2, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, inhalo y exhalo 5. Regreso lentamente, nuevamente abrazo las dos rodillas al pecho. Y esta vez estiro las piernas, inhalo, exhalo, flexiono 1, inhalo, brazos atrás, exhalo, regreso, inhalo, doblo mis rodillas y hago postura del bebé invertido y ahí respiro, inhalo profundo, exhalo 1. Si no logras tomarte las plantas de los pies, toma las rodillas aquí. Inhalo, exhalo 2, inhalo, sigue sintiendo la espalda, tu respiración muy profunda es lo que más importa. Exhalo 3, inhalo profundo, exhalo 4, inhalo profundo, exhalo 5, ahora junto la planta de los pies, inhalo, exhalo 1, inhalo por la nariz, exhalo 2, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, inhalo, exhalo 5. Llevamos la frente hacia adelante, inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, ombligo hacia la tierra, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, inhalo y exhalo 5. Bajo la cabeza, flexiono las rodillas, apoyo los pies al piso, solamente hacemos un levantamiento de cadera, inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, inhalo y exhalo 3. Bajo lentamente, lentamente.
Estiro las piernas un momentito y vuelvo a sentir el efecto de estos ejercicios que acabo de hacer, que son muy simples, muy sencillos, todos los podemos realizar. Inhalo, exhalo 1, siento mi cuerpo un momentito, siento cómo fluye la sangre en todas las direcciones. Siento cómo siento las yemas de mis dedos, las plantas de los pies, la cabeza. Súper. Nos estiramos, inhalo. Exhalo. Para salir y sentarme, flexiono las rodillas, giro sobre mi costado derecho. Nos sentamos. Y como empezamos la rutina, cierro mis ojos un momento y observo cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi mente. Observo mi respiración un momento más. Vuelvo a conectar con el elemento tierra y dejo que caiga el cuerpo hacia la tierra. Despacito abro mis ojos solo un poquito para ver la punta de la nariz. Y abro mis ojos por completo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿A poco no es delicioso? Es muy simple. Y obviamente conforme tú lo hagas y practiques estos ejercicios tan simples, vas a encontrar que tienes mayor flexibilidad, porque estamos empezando a trabajar despacito desde donde estamos el día de hoy para que nuestras articulaciones empiecen a recobrar flexibilidad, a que no estén tan secas. Entonces, que empecemos a darle movilidad a nuestro cuerpo, porque yo sé que en esta ciudad pasamos mucho tiempo sentados. En la mañana, cuando quieras, haz este movimiento de manos nada más, sobre todo si pasas mucho tiempo en la computadora, para que nuestras articulaciones estén mucho más móviles. Soy Ana Paula Domínguez, muchísimas gracias, nos encontramos próximamente. Gracias.